Una vez más, muy buenos días. Soy el pastor Carlos Gutiérrez de la Iglesia Reformada Pan de Vida. Nos da un gusto tenerlos a todos. A los de casa, bienvenidos una vez más. Fueron 2 semanas que no estuve con ustedes, los extrañé. Y también con aquellos que se conectan por medio de las redes sociales, les damos la bienvenida. Es un placer tenerlos. Ah, una vez más, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos en el 1251 California Avenue, Suite 700 de la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Hoy es día viernes 5 de septiembre y estamos meditando en la Confesión de Fe Bautista de 1689. Los invitamos a que participen en los estudios los días miércoles con el hermano Jorge Berrío. Él en este momento, él está enseñando bajo la serie. El nombre de la serie es El Israel de Dios. Es de mucha bendición, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Va a ser de mucha bendición para ustedes. Sí, y las puede ver también en las redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook. Y búsquenos como Iglesia Reformada Pan de Vida los días viernes con su servidor y el día sábado a las 7 de la tarde con el pastor Ronnie Valladares en el hogar del hermano Oscar y los hermanos Oscar y Marlene Berrío. Él está ahorita enseñando eh, basado en el libro del hermano Arcis Pro, Las grandes doctrinas de la Biblia. Ok, es de mucha bendición, no se lo pierda mañana. Y los días domingos a la 1:30 lo invitamos a que venga a participar con nosotros en la escuela dominical. Está siendo de mucha bendición. El libro que estamos utilizando es muy bueno y está bajo a cargo están los hermanos Santiago Robles y José Luis de la Torre, para que después a las 2:30 comenzamos el servicio general. A las 3 de la tarde empezamos a transmitirlo por las redes sociales y usualmente terminamos como eso a las 4, ¿ok? Ya saben, están invitados, 1251 California Avenue Suite 700, Pittsburgh, California, 94565. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Están todos invitados. Vamos entonces a comenzar. El párrafo número 4 del capítulo 9 de la Confesión de Fe Bautista, el capítulo 9, habla del libre albedrío. Como le he dicho anteriormente, es una papa caliente hablar de esto. Últimamente he estado viendo que se ha levantado como una lucha, una guerra de toga. Eh, Bendiciones, hermano Jesús, bienvenido. Nos alegra verte. Y si me hace un favorcito, varón, puedes ponerle correcto. Gracias, gracias, hermano. Discúlpame. Ah, He estado viendo últimamente que hay una fricción ahorita entre la soberanía de Dios y el hombre, ¿verdad? La voluntad del hombre. Mucha gente está asegurando que el hombre puede salvarse a sí mismo y que él es él es el que decide ser salvo o no decide ser salvo. Entonces, eso va en contra de la palabra de Dios porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Él hace lo que él desea hacer y nadie lo puede parar, nada ni nadie, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de libre albedrío, dice la confesión de fe, la semana antepasada habíamos hablado del párrafo 3, donde dice que el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, un hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado no puede, por sus propias fuerzas, convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Y los hermanos de la confesión de fe dan unos versículos que ya lo estudiamos hace rato. Ahora el párrafo 4 dice, cuando Dios convierte a un pecador, escuche bien, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia. Lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo,
por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Eso es lo que hoy vamos a estar viendo. Vamos a irnos al estudio. Como les dije, el párrafo 3, donde habla de la caída del hombre en su estado natural, veíamos que las consecuencias de la caída, hermanos, es la tragedia más grande de toda la creación. Que el ser humano haya pecado, haya cometido la traición cósmica, como dice el hermano Assis Pro, en contra de su creador, en contra de Dios, es la tragedia más grande que pueda haber sucedido en todo el tiempo. Se imagina, hermano, cómo estamos viviendo en estos tiempos, cómo ha vivido la humanidad por más de 4000 y pico de años. Siempre han habido guerras. Paz solamente han habido como unos 30 años, creo yo. Algo así dicen los expertos, que saben los historiadores. El pecado, cómo afectó al ser humano, a lo que Dios había creado bueno, cómo el pecado vino a destruir todo eso. Pero nuestra confianza está que todo ha sido renovado por medio de la muerte y resurrección de Cristo. El pecado, el enemigo más grande de nosotros, y la consecuencia que viene acompañada de él, que es la muerte, ya fueron vencidas por Cristo. Ahora nosotros tenemos solamente que aguantar, seguir adelante y confiar en lo que Dios está haciendo. Y ahora que entendemos nosotros que el pecado es la tragedia más grande, nosotros vemos cómo el ser humano se desarrolla en este trasfondo, como las acciones, situaciones y todo eso que sucede, esa consecuencia del pecado, pero aún así vemos la soberanía de Dios, vemos la bondad de Dios, vemos la misericordia, la gracia, la paciencia de Dios, que no destruye. Para más, Él siempre está cuidando, guardando, sosteniendo, y Él ha puesto sobre un grupo específico de personas todo el interés de salvarlos, ¿ok? Eso es lo que estábamos viendo hace 2 semanas. El hombre, cuando peca, cuando cayó en el pecado, él perdió lo que se conoce como la dignidad, lo que él era. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Y al pecar, el ser humano perdió esa dignidad. Esa dignidad ha sido devuelta por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermano, nosotros tenemos que apreciarlo. Que hacemos cosas buenas, sí. Hay cosas subjetivas que hacemos y son actos considerados que dependen de cómo nosotros miramos lo que es bueno y lo que es malo. Y también está la bondad objetiva, lo que es bueno intrínsecamente. Y eso no depende de las opiniones o lo que yo vea o catalogue que es bueno. Ahora, el ser humano voluntariamente nos inclinamos al mal, ¿ok? Y eso es porque la naturaleza de nosotros ha sido corrompida en todo nuestro ser por el pecado. Eso es lo que estábamos aprendiendo. Ah, Hablamos de la condición de muerte que se encuentra en el corazón del hombre. El hombre está muerto en delito y pecado, y un muerto lo único que produce son actos que traen satisfacción propia a sí mismo y no para glorificar a Dios. Entonces, todas las acciones pecaminosas que nosotros vemos van de acuerdo a cómo, o mejor dicho, corresponden a las acciones de una voluntad caída, ¿ok? El hombre cede al pecado, es corrompido por el pecado y llega al punto de ser transformado negativamente por el pecado. Ok, el hombre cede al pecado, se rinde ante él, sigue el pecado, hermano, es la acción del corazón, y eso no se detiene, no es estático como hemos estado hablando, sino que eso va incrementándose. Comenzamos con una cosita, después una cosita más grande, otra cosita más grande, hasta que se vuelve algo terrible, un modo de vivir. Así somos los seres humanos, y eso nos transforma de una manera negativa en cómo nosotros somos. El ladrón no se conforma con robarse solamente un centavo. En una de esas él quiere robarse, hacer un golpe mucho más grande. Ok, la imagen de Dios no ha desaparecido en el hombre. Lo único que sucede es que la imagen de Dios dolorosamente, como hablábamos,
es desfigurada por el pecado. Ok. Ah, ¿Cómo podrá un cadáver espiritual entender las cosas espirituales? Decíamos, porque el hombre natural no posee la habilidad de moverse a buscar en dirección a Dios. No, no puede por sus propias fuerzas. Entonces tiene que venir una fuerza mayor a esa condición para que traernos de la muerte y llevarnos a la vida. Y eso sucede solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora. Eso es lo que estábamos viendo. Estamos repasando rápidamente. Vamos a comenzar, sí, el día de hoy. No podemos negar que el hombre en su estado presente aún puede escoger. Es una realidad, hermano. Usted y yo y todos los seres humanos podemos escoger, pero escogemos de acuerdo a la naturaleza caída. Por eso, cuando hablamos nosotros del libre albedrío, cuando hablamos del libre albedrío, hermano, tenemos que tomar una pausa para entender qué significa el libre albedrío y en qué manera es que hablamos del libre albedrío o en qué ámbito de esa libertad que supuestamente tenemos estamos hablando. Si escogemos en el ámbito temporal o natural las cosas del quehacer de todos los días o en el sentido espiritual y eterno, lo que nos acerca a Dios. Usted puede decir, sí, pero hay muchas religiones que buscan de Dios. La cuestión está que solo hay una verdad, solo hay un camino y solo en uno está la vida, que es Cristo. Y Él tiene reglas que nosotros tenemos que seguir y que el ser humano viene, la toma, la adapta y comienza las religiones. No, cuando nosotros estamos hablando del libre albedrío, por eso tenemos que ver, son choices, escogemos en el ámbito temporal, natural, lo que quiero comer, cómo me quiero vestir, el color de la casa, cosas así, la carrera que voy a llevar, con las personas que me voy a casar o en el ámbito espiritual y eterno. Ahora, las decisiones que el hombre toma están dictadas por su naturaleza, ¿ok? El Señor Jesucristo dijo, un árbol malo no va a producir frutos buenos. Las decisiones del hombre están dictadas por su naturaleza, por lo que está aquí adentro. Y no son forzadas, hermano, las hacemos de manera natural. El pecado sale de una manera natural. Nosotros no peleamos contra eso. Ahora, ¿qué sucede? Viene, la decisión es tomada y la llevo a cabo partiendo de la corrupción que hay en mi corazón, la conveniencia. Ok, es lo que estamos hablando, hermano. Ahora, si yo no he recibido el don, el regalo de la salvación por medio de la gracia, yo voy a actuar a como mi naturaleza corrupta, muerta, me dicta, y yo no voy a pelear en contra de ese deseo, sino que lo voy a llevar a hacer de una manera gustosa. La voluntad de Dios, hermano, y la libertad del hombre son compatibles, ¿ok? No hay un choque, son compatibles, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque Dios primeramente es el creador. Dios es el creador del hombre. El hombre peca, pero eso no lo hace a él independiente o si él desea ser independiente. No, el ser humano siempre va a depender de Dios. Ahora, la soberanía de Dios y la libertad del hombre son compatibles. Creador, criatura. Dios sabe todo lo que sucede en la vida de sus criaturas, de todos los miles de billones de personas que han existido, de usted y de mí. Dios conoce todo. La Biblia dice que no ha subido el pensamiento a nuestro corazón y ya Dios lo conoce. ¿Cómo es de Dios de bueno? Que conduciéndonos, sí, a como Él nos conoce, aún mejor que nosotros nos conocemos nosotros mismos, Él es paciente y Él es bueno, hermano. Ahora, esas obras, aunque Dios las conoce, Dios en su soberanía las conoce, los pecados de nosotros.
nosotros vamos a dar cuenta ante Él de cada una de ellas. ¿Qué significa compatible? Compatible cuando hablamos en el sentido de persona o cosa, una cosa. ¿Qué significa compatible? Es algo que puede estar, que puede funcionar y que puede coexistir sin impedimento con la otra. ¿Qué significa eso? Dios obra de acuerdo a su voluntad y a su plan perfecto que fue trazado ante la eternidad, ante el comienzo de todas las cosas. El ser humano hacemos las cosas, pero no las hacemos independiente o aparte de Dios, sino que coexistimos. El hombre peca y no es porque Dios se le ha salido de las manos, ha perdido el poder o el control, no, es porque Él permite eso. Pero todo el mundo vamos a dar cuenta. Dios es absolutamente soberano sobre todas las cosas y aún su soberanía va sobre las acciones de las criaturas. Nada escapa de su conocimiento y control, hermano, ¿ok? Nada pasa desapercibido. Todas las cosas Él las conoce y las controla. No crea que, por eso, hermano, cuando yo veo a la gente desesperada y aún cuando yo he sentido esa desesperación, rápidamente tenemos que volver a la fuente de la vida, que es lo que Dios nos ha revelado su palabra, para encontrar aliento, para ser exhortados, motivados a confiar, a tener paz. La creación y las criaturas que fueron creadas por Dios, Él es el creador de todo, dependen de Él. ¿Ok? Nosotros, todo lo que existe depende de Dios, hermano. Todo depende y va a depender siempre de la buena voluntad de Dios. Eh, Estaba escuchando ahora al hermano Horton, Michael Horton, una enseñanza acerca de la soberanía de Dios y dice que él nos salva voluntariamente y utiliza este lenguaje, una condescendencia involuntaria. Quiere decir que es necesario, ¿ok? ¿Qué es lo que dice Salmo 115:1? Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, dice, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La soberanía de Dios o lo que Él conoce de nosotros, la manera o la razón por que nos salva, no es para que nosotros seamos glorificados, porque somos gente buena o porque no, es porque Él va a glorificarse a sí mismo. Él es glorificado exhibiendo misericordia sobre aquellos que salva y Él es glorificado justicia en aquellos que nos salvan. Por eso dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. Mire cómo lo dice dos veces el salmista, que el honor, la gloria, la celebración, los aplausos no son para nosotros, sino son para Él. Y si no a tu nombre, da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Dios, hermanos, Dios nosotros podemos confiar que Dios es honesto cuando Él habla, que sus obras siempre son buenas. Y sigue el salmista diciendo en el versículo del capítulo 115 de Salmos, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde ahora está su Dios? Como diciendo, y esto lo puede aplicar a nosotros, hermano. La gente se va a burlar. Por qué tú siempre estás buscando? ¿Por qué siempre estás leyendo ese libro? Mira, tu vida va de mal en peor. Tu familia, tu salud, tus hijos, tu trabajo, todo, la sociedad, la guerra, los tsunamis, todo. Y Dios no hace nada porque sabe que es un invento en tu imaginación. Y los que siguen a ese Dios imaginario, a ese ser imaginario, son débiles de mente. Entonces viene el salmista y responde a esa pregunta, ¿dónde está ahora su Dios? Y primera de Pedro dice que Él es paciente, dice. ¿Y qué respuesta da el salmista? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, lo que quiso, ha hecho, dice. ¿Dónde está Dios? Está en los cielos, como diciendo una metáfora, Él mira todo. A Él no se le escapa nada, hermano. Nada se escapa de tu vida,
del conocimiento de Dios. Tus acciones buenas, entre comillas, y las malas, Dios las conoce. Por eso Él demanda que su pueblo, que ha sido renovado, andemos de una manera diferente, viviendo en santidad y no apartemos del pecado. Y dice, también agrega, todo lo que quiso ha hecho. Dice, a Dios nadie lo ha podido parar, hermano. Las acciones malas del ser humano, eso no va a detener a Dios. Tal vez ustedes recuerdan en Génesis cuando el ser humano quiso, después del diluvio, para que ya no volviera a sufrir esa destrucción, empezaron a construir una torre, la torre de Babel. ¿Qué hizo Dios? Vino Dios, sin tanto juego, vino Dios y ¿qué hizo? Cambió la manera de hablar de todos para confundirlos. Se detuvo la obra, hermano, y Dios solamente tuvo que hacer eso. Imagínense todo lo que quiso ha hecho. Nosotros a veces, hermanos, pensamos que tiene que suceder algo grande para que haya un cambio, hermano. Y es cierto, pero aquellas cosas pequeñas que suceden y que no podemos ver también producen cambio. ¿Se acuerdan ustedes en el 2018, 19, cuando cayó el COVID? Un virus que se necesitan microscopios súper potentes para poder detectarlo. ¿Qué hizo? Doblegó a todo el globo terráqueo, hermano. Doblegó, trajo de rodillas a países, gobiernos, gente. Imagínense, hermano, algo microscópico. Nosotros necesitamos tener a la bomba atómica que viene el cohete para que creamos, ¿no? Algo tan pequeño, hermano. Quiere decir que Dios puede obrar de la manera que Él quiere y nadie lo va a parar. Todo lo que quiso ha hecho. A Dios nadie lo ha parado, hermano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios y la libertad del hombre, que son compatibles, nos estamos refiriendo a que el hombre es responsable delante de Dios y una vez más vamos a dar cuenta de todos nuestros pecados en el gran día del Señor. ¿Ok? Por esa causa. La Biblia nos muestra nuestra responsabilidad de una manera muy clara. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Hay una consecuencia, hermano. El pecado trae la muerte. Ahora, ¿podemos nosotros librarnos del pecado por nosotros mismos? No. Podemos nosotros librarnos. Ese ha sido el gran sueño de todo el ser humano, la eternidad, ser eterno, nunca morir. ¿Ha logrado eso alguien? No, no sé en qué laboratorio en Colorado creo que es, no recuerdo bien. Hay unos tanques y una compañía que tiene el cuerpo de personas, los tiene allí con unos gases, un sistema especiales para mantener el cuerpo para que cuando el ser humano tenga la capacidad de traer a la vida, esta gente son de dinero, ellos sean de los primeros que van a volver a resucitar. ¿Ok? Mire cómo el deseo del ser humano. Ahora, la Biblia, ¿qué es lo que hace la Biblia? Nos muestra a Dios reinando de manera absoluta. Él es el rey de los reyes. Él es soberano. Él es todo, hermano. Y también nos muestra que el hombre decide, que el hombre toma decisiones. Si las toma, hermano, es algo muy real. El hombre decide de verdad si tomamos decisiones y eso no se contradice en absoluto, hermano. Eso va de la mano, porque el Señor nos creó al ser humano con la capacidad de elegir. Tristemente, después de la caída, las elecciones que nosotros hacemos van de acuerdo a la naturaleza caída. ¿Sabe que Adán, él sí tenía el poder de elegir entre hacer el bien y el mal? ¿Y qué sucedió? Él eligió hacer el mal, pecar. Y nosotros heredamos esa naturaleza. Él es el único ser humano, él es el único ser humano que tuvo el poder de escoger de una manera, porque él fue el primero. Ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Él voluntariamente se hace un ser humano como nosotros
Aquel que es santo, él fue tentado de manera externa, nosotros somos tentados de manera interna. Él no, él es muy diferente porque él es santo. Quiere decir que la tentación que sufrió el Señor fue de una manera más violenta, podemos decirlo. ¿Y qué sucedió? Él no pecó. Y porque él no pecó y vivió esa vida, nosotros nos beneficiamos. Ahora, el hombre actúa según nuestros propios deseos. Nosotros actuamos. Yo no tengo que venir a imponerte a ti algo. Tú lo vas a hacer. Puedo darte un consejo. Puede alguien darte una pista o decirte, hey, esto, pero tú eres el que al final toma la decisión. Y eso Dios ya lo conoce, ¿ok? Ahora, miren cómo es soberano Dios y cómo la compatibilidad, la soberanía de Dios y también la decisión del hombre, cómo son compatibles, ¿ok? El hombre escoge y aún Dios obra soberanamente a través de ellos, de cada una de sus decisiones para cumplir sus propósitos. Imagínense, hermano. Ah, nosotros escogemos. Pero Dios, como Él conoce lo que va a suceder en la eternidad futura. Cada paso que nosotros damos, el Señor ya va adelante, trae cuatro, digamos. Solo un ejemplo. Él no se va adaptando, plan B, plan C, por si hace. No, ya todo va encajado en la soberanía y conocimiento previo de Dios. Ejemplo, Génesis 50:20. ¿Se acuerdan eso? José, cuando llegan sus hermanos. Y José se revela ante ellos que él es su hermano. ¿Qué dice él? Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hice mal contra mí. Imagínense, primeramente los confronta. Ustedes decidieron hacer un mal contra mí. Hace una pausa. Mas Dios lo encaminó a bien, dice. Qué ilógico, ¿verdad? Mas Dios lo encaminó a bien. Quiere decir que Dios, en su soberanía, ya sabía cómo iban a actuar. No es que Él vino y los movió, no, ellos tomaron una decisión propia de hacer el mal, pero Dios ya lo sabía. No me pregunte a mí, sinceramente, yo creo que nadie lo puede explicar cómo trabaja esto en Dios, pero Él ya sabe, entonces utiliza la maldad y la encamina para bien, dice. Para hacer lo que vemos hoy, para preservar, dice, para mantener en vida a mucho pueblo, dice. Se imaginan, hermano. Ahora, meditamos nosotros en en el ejemplo de José, su actitud y la reacción ante lo que estaba sucediendo. La actitud que él tomó basado eh, conocimiento de quién es Dios y las acciones de sus hermanos. ¿Qué reacción tuvo? ¿Qué reacción tuvo José? Vino José, llamó el ejército, a soldados egipcios y le dijo, ¿saben qué? Échenlos, deténganlos, me voy a vengar, mátenlos. No, la actitud y la reacción que José tomó, nosotros debiéramos de aprender eso. Fue basada en el entendimiento que él tenía de la soberanía de Dios, del carácter de Dios, de la persona de Dios, de su santidad, de todo lo que es Dios, hermano. Yo sé que es difícil, pero por eso la fe. No necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos entender todas las cosas, los misterios, pero eso sí, un poquito de fe, confiar. ¿Qué fue lo que hizo José? Vino él, una vez más, como les dice, vosotros pensaste contra mal. Sí, me dolió, sí sentí dolor, sí sufrí por mucho tiempo, sí estuve preso, pero ¿saben qué? Yo sé, puse mi confianza que Dios, ahora que lo veo todo, Dios lo encaminó, ese mal de ustedes contra mí, lo encaminó para hacer el bien.
para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? La hambruna, cómo Egipto sirvió como una cuna para preservar a la nación de Israel. Ahora, Génesis 50:19. ¿Cómo reacciona? ¿Qué actitud toma? Paciencia. Y le respondió José, dice, no temáis. Y me gusta la pregunta que hace él, y la respuesta es clara, ¿verdad? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire, hermano, José fueron casi 3000 y pico de años antes de Cristo. Pero ya el Señor en su plan, ya José iba o era salvo por medio de la fe. Por eso la salvación, hay solamente una salvación y ha sido siempre la misma. Ahora en el Nuevo Testamento fue revelada de una manera que todos nosotros podemos ver claramente en Cristo Jesús, ¿verdad? Los del Antiguo Testamento también fueron salvos por fe. José, uno de ellos. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, no, mi confianza, dice José. Ustedes no tienen que temer, dice, no tengan miedo de mí. Yo no soy Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando nos hacen cosas? ¿Cómo reaccionamos cuando hay gente que nos quiere dañar? Eso es lo que estamos hablando. Yo tengo como cristiano, como hijo de Dios, como nueva criatura, yo tengo la capacidad. Ahora, Dios me ha devuelto la dignidad, aunque de manera todavía un poquito borrosa, de escoger. Ahora, el conocimiento que los creyentes tenemos del carácter de Dios nos ayuda, nos empuja, nos exhorta a imitar, o perdón, a no imitar las acciones propias de un mundo caído, hermanos. Nosotros vamos a reaccionar porque tenemos la mente de Cristo, vamos a reaccionar de manera diferente contra aquellos que nos causan mal o situaciones negativas. Vamos a reaccionar muy diferente. Y podemos nosotros, tenemos la capacidad de escoger responder de una manera digna, ¿oye? No que, ¿cómo se dice esta palabra? Se me olvidó. Que estoico, resisto el dolor así. No, con gozo, hermano, con dignidad, confiando que Dios tiene control de todo lo que sucede, hermano. Esa manera digna que yo escojo en el libre albedrío que ahora tengo como nueva creación. Eso es lo que va a glorificar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él me ha hecho libre, hermano. Y ahora yo descanso en su soberanía y no descanso en mis fuerzas, hermano. Otro ejemplo más grande, o mejor dicho, el ejemplo más grande de la soberanía de Dios y la libertad del hombre, lo vemos en la crucifixión del Señor Jesucristo, hermano. ¿Ok? Ese es el ejemplo más grande de la soberanía de Dios y la libertad de actuar, de tomar decisiones del hombre. ¿Qué sucede? La crucifixión es la culminación del plan de redención de Dios, ¿ok? Aquellos que participaron, aquellos que participaron, aquellos que tomaron decisiones para que el Señor Jesucristo llegara a ese punto, en ese momento, no fueron independientes ellos, hermanos, no tienen, ellos tienen culpabilidad propia, aunque fue parte del plan de Dios, ellos tienen culpabilidad, ellos cargan esa responsabilidad. Ellos tomaron voluntariamente las decisiones que culminaron hasta la muerte del Señor. Hechos 2:23, ¿se acuerdan ustedes de Esteban? Cuando estaban a punto de apedrearlo. ¿Qué hace Esteban? Esteban viene y le da el plan de salvación desde el comienzo hasta la muerte, perdón, del Señor Jesucristo. Pero Esteban viene y conociendo la soberanía de Dios, confiando en que Dios es soberano y tiene poder sobre todas las cosas, que es lo que dice en Hechos 2:23. A este dice, Jesús dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice.
fue parte del plan. ¿Pero qué? Ustedes vinieron, dice, lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fue parte del plan de Dios. Igualmente, como sucedió con José y sus hermanos, pero el ser humano fue responsable a la misma vez de tomar las decisiones que llevaron a cabo ese plan. Compatibilidad. Compatibilidad. Nosotros, hermanos, usted y yo, como creyentes, nosotros vemos las cosas a través del lente de este lado de la cruz, de lo que el Señor hizo en nosotros. Ya no nos vemos nosotros, ya no la vemos las situaciones sin esperanza. Ahora nosotros los vemos a través de los ojos de lo que sucedió en el martirio, la muerte y resurrección del Señor. Tenemos una mirada mucho más clara por medio de la fe. Eso, eso, hermano, nos debe dar confianza. Dios es soberano. ¿Se imaginan, hermano, qué sucedió cuando el Señor fue crucificado? Sus 12 apóstoles salieron huyendo. Los miles y los miles que lo estaban, querían coronarlo, desaparecieron, para más se le voltearon. Él quedó solo. Pero ¿saben qué? Por medio de su muerte en debilidad, él venció al poder más grande, el enemigo más grande del ser humano, que es el pecado, y su consecuencia, la muerte eterna, hermano. Por eso le digo, ahora usted y yo tenemos esa confianza. Podemos confiar y lo hacemos voluntariamente. ¿Cómo? A través de la obediencia y teniendo fe. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame fe. Señor, enséñame a obedecer. Señor, ayúdame. Porque es una lucha todavía entre nosotros, ¿verdad? Y no le vaya a decir esto a nadie, es un secreto. Estamos luchando siempre, ¿verdad? Qué lucha, hermano. A veces yo digo, hasta quedo cansado, hermano. Y yo sé que, o tal vez solo soy yo, es tanta la lucha que a veces quedo, mira, hermano, como que todo mi cerebro sin energía, hermano. También quedo callado porque es una lucha. Es una batalla muy grande porque quiero ser obediente, quiero confiar, mi anhelo es servirle a Dios y ¿saben qué? Y está esa guerra siempre, ¿verdad? Ahora, y todo eso, ¿por qué sucede todo eso? Usted se va a preguntar, ¿por qué sucede esta lucha en mi corazón? ¿Sabe por qué? Porque Dios no salva autómatas, Él no salva, hermanos, a robots. Usted y yo somos gente independiente, hermano. Somos seres pensantes, sentimos, tenemos la capacidad de amar y todo, de una manera distorsionada todavía, pero tenemos eso. Entonces, al ser yo vuelto a la vida por medio de la obra del Señor Jesús, al haberse devuelto el Señor, al haberme devuelto el Señor, la dignidad que había sido perdida. Bendiciones, bendiciones. Vamos a ponerle aquí, discúlpeme, Susi. Ok, gracias. ¿Qué sucede? Ahora, el no pecar se vuelve una lucha, porque no soy un robot. No voy a ser yo a obedecer a Dios. Pi, pi, pa, pa. No, es una lucha. Yo quiero hacer lo bueno y el pecado que todavía mora en mí quiere hacer lo contrario. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros, o mejor dicho, qué es cómo Dios ha obrado en nosotros por medio de la fe? Ayúdanos a confiar plenamente en la obra de Cristo. Dios viene, salva a las personas que están muertas del delito y pecado, nos trae la vida, nos devuelve la dignidad y ahora nosotros debemos de actuar como Él, imitándolo a Él. Ahora, el hombre tiene libre albedrío, es verdad, pero no en el sentido extenso de la palabra. Nosotros tenemos libre albedrío, nos tenemos la independencia total. No, sino que nuestro albedrío
o mejor dicho, el libre albedrío, esa independencia total no existe de esa manera, sino que es una libertad responsable dentro del plan de Dios. Todos los seres humanos, hermano, tienen libertad, pero una libertad responsable dentro del plan de Dios. Mira, hermano, ¿cómo es Dios? Y esto lo hablábamos en el grupo, en el hogar de la hermana Mari Rayo, hace tiempo, acerca de eh, cómo es Dios de bueno, que su gracia detiene el mal en el mundo, su gracia común, donde él hace llover sobre buenos y malos, él deja que el hombre decida y no destruye. Esa es gracia común y tampoco él no deja que el ser humano sea más malo de lo que puede ser. No, qué bueno que es Dios, hermano. Qué bueno que es Dios, aún sobre los impíos, hermano. ¿Ah? Aún solo los impíos, pero ellos tienen esa libertad que encaja en una responsabilidad dentro del plan de Dios. Todo ser humano, toda criatura va a dar cuentas en el gran día del Señor y va a dar cuenta de aquellas decisiones que libremente ha elegido hacer, sean buenas o sean malas. ¿Ok? Ahora, como les dije anteriormente, cuando hablamos del libre albedrío, necesitamos pausar, hermano. A veces muy rápido hacemos las cosas y como decir, se me viene un pensamiento y va. No, no, pausemos. Es muy provechoso eso, meditar. Es un arte que estábamos hablando hace 3 semanas los varones, que la meditación es un arte que se ha perdido porque ahora todos queremos hacer las cosas rápido. Cuando hablo de libre albedrío, como les dije anteriormente, ¿en qué aspecto, en qué ámbito de libertad estoy hablando? Si es en lo natural, temporal o lo eterno espiritual, ¿ok? Ahora, el párrafo 4. ¿Qué dice el párrafo 4? Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada, dice, al estado de gracia, dice que lo salva, lo restaura y lo toma y lo pone en un lugar de preferencia. ¿Qué hace? Lo libra de la esclavitud natural que estuvo él bajo el pecado y lo hace como por la obra de esta persona que estaba huyendo, que no quería nada, que odiaba, que el pecado era su deleite, no, lo hace por su gracia, porque él fue condescendiente y te salvó. Y ahora Él lo capacita a esa nueva criatura, a usted y a mí, nos ha dado la capacidad de obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Colosenses 1:13. Mire cómo Dios, la manera que Dios lo hace. Colosenses 1:13 dice, el cual, por medio de Jesucristo, ¿ok? Siempre todo, recuerde algo, comienza en Jesús y su obra redentora, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder del mal, dice, nos ha librado. Él venció a ese enemigo, ¡pum!, nos liberó. Y ahora nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Eso es lo que dice Colosenses 1:13. Después viene 8:36 de Juan y dice esto, así que si el Hijo os libertare, dice, si la obra redentora del Señor Jesucristo fue aplicada sobre nuestra vida por el Espíritu Santo, seréis verdaderamente libres. Se rompieron esas cadenas para siempre. Ahora, ¿qué es lo que dice Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros, dice, es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ok? Él produce esa naturaleza nueva que se nos ha devuelto, la dignidad. ¿Cuál es el anhelo, el deseo de nosotros? Hacer las cosas bien, obedecerle, tener fe. Y eso es un regalo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que nosotros tenemos que ir.
esa santidad progresiva, creciendo, creciendo, creciendo. Ok, volvamos al estudio. Ahora, todo esto, ¿qué nos lleva a todo esto, todos estos versículos y toda la Biblia? ¿Qué nos lleva a entender la importancia de la predicación del Evangelio, hermano? Ese medio por el cual Dios decidió, planeó y está llevando a cabo su plan. Es el Evangelio. No hay nada más, hermano. No hay rituales, ceremonias, no hay nada. Es el Evangelio. Y es importante, es una responsabilidad que todos nosotros, todo usted y yo, somos responsables delante de Dios. Pero yo no soy pastor, yo no soy líder de un grupo, yo no soy maestro de escuela dominical. No, pero usted es cristiano, usted es cristiano. Usted va a hablar de la grandeza de aquel que lo amó a usted cuando usted no lo merecía y usted va a compartir eso con alguien más. Y lo hago ahora voluntariamente, libremente. No porque quiero obtener algo, para que Dios me hable más, no, porque ya Dios me amó, hermano. Por eso la importancia de la predicación. Ahora todo el mundo habla, qué unción, qué predicación, qué palabra. Hermano, hablando de que la mujer el maquillaje, hablando del pelo largo, hablando que el hombre la barba. Eso no es evangelio, hermanos. Evangelio es hablar de la condición del ser humano que no tiene solución sin que Cristo venga, sin que Cristo venga a solucionar el problema. Ese es el Evangelio, que solamente en Cristo hay solución, solamente en Él está la vida, solamente Él es el camino y solamente en Él encontramos la verdad. Ese es el Evangelio. Eso es lo que hace que el corazón sea transformado. Ese corazón pecaminoso que no confiamos en nada ni en nadie, nos lleva a confiar libremente ¿en quién? En Cristo Jesús. A mí me gusta un versículo de Romanos 1:16 que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, dice. Mire cómo comienza, no me avergüenzo del evangelio. Oh, hermano, si usted es creyente, si es nacido de nuevo, ¿cómo va a sentir usted vergüenza de hablar de aquel que lo amó? Por eso le digo, la predicación es muy importante. Nuestra conveniencia, ese hermano queda de último. Siempre es el evangelio, porque no me avergüenzo. Dice, a mí no me da pena, dice, yo no tengo temor, dice, porque el evangelio, dice, es poder de Dios para salvación, dice, es la manera, es la herramienta, es el arma que Dios utiliza. ¿Para qué? Para salvar a todo aquel que cree. ¿Y cómo es que creemos una vez más? Porque Dios viene y Él elige salvarte. Por eso necesitamos nosotros predicar. Y viene Pablo, dice, el judío primeramente y también el griego, dice, para dar a entender que el mensaje de salvación que nosotros predicamos es para todo el mundo. No creo que ese sea, no creo que ella, no, yo no, no, ese es súper pecador, no tampoco. Es que mira a esa gente, no, hermano. El mensaje del evangelio tiene el poder de transformar, porque es la vida de Cristo salvando al pecador, a todo mundo. Nosotros no sabemos quiénes somos, quiénes son ellos, pero nosotros sí entendemos quién es el que nos ha enviado, entonces a predicar. Porque en el Evangelio dice la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? La manera que es saldada la ira de Dios, dice, se revela por fe. Dice, ¿y cómo fue saldada la ira de Dios? Cuando Él, Señor Jesús, cargó todos nuestros pecados en la cruz, la justicia de Dios llegó ahí y fue satisfecha. Y ahora yo lo creo, pero yo no estuve ahí, hermano. Y a mí me han contado que eso fue una mentira o un cuento. No, es revelada por fe y para fe. Yo creo, yo creo, y eso me ayuda a mí a creer más. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Encontré una persona donde dice, ese no es el evangelio, ese es paulismo, dice. Ese fue el apóstol Pablo, pablismo, perdón.
Hermano, el poder del Evangelio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre ha sido igual. La buena noticia que Dios iba a salvar en el Antiguo Testamento por medio de un Mesías prometido, que en el Nuevo Testamento se revela, es ese misterio es quitado para que todos contemplemos la gloria, la misericordia. ¿En quién? En la persona de Cristo muriendo en una cruz y resucitando en poder. Ahora, el poder del Evangelio, hermano. El poder del Evangelio. ¿Qué tan poderoso es el Evangelio? Millones, millones de personas, sus vidas han sido transformadas, hermano. Han habido asesinos que se han convertido, pandilleros, drogadictos, CEOs, presidentes, ladrones, prostitutas, orgullosos, narcisistas. Ah, hermano, la efectividad del Evangelio no tiene rival. ¿Ok? No tiene rival, nada lo puede detener. Dios por medio del Evangelio transforma cadáveres andantes, personas que solamente tienen una existencia, por decir, están ocupando su lugar y gastando oxígeno. ¿Y qué lo hace? Viene, toma a aquel que no valía nada y lo transforma. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Sabe que Martín Lutero encontró en este versículo, hermano, el fundamento donde él se plantó con valor, hermano, para enfrentar, confrontar, rechazar al catolicismo romano? Imagínese un hombre solo enfrentándose a una organización religiosa poderosa que tenía el poder de qué? De destruirlo. Pero él confió en la palabra de Dios, el poder del evangelio. Él se plantó en la verdad. Si las escrituras no me convencen, no voy yo a rechazar lo que dije, dice, porque no es bueno ir en contra de la conciencia. Ese hombre ya había sido salvo, hermano, por fe, por creer. ¿Qué es lo que decía Roma? La obra, los méritos. Y él se opuso, dice, no, es por fe, ¿ok? Mire cómo el libre albedrío afecta cuando Dios no te vuelve. El pecador se es trasladado al estado de gracia. Y mire, hermano, esto, hermano, lo hemos experimentado todos. Hasta yo me quedo a veces con la boca abierta con cosas que en mi corazón suceden, hermano. Porque yo me conozco como soy. No plenamente como lo hace Dios, pero sí sé dónde flaqueo. Cuando Dios viene y te traslada de la muerte en el pecado a un estado de gracia, suceden cosas inexplicables dentro de nosotros, hermano. ¿Y sabe dónde suceden? En lo más profundo de nuestro ser, aquí en el corazón. Son cosas gloriosas, hermano, en el sentido que son el resultado de la obra redentora de Cristo que es aplicada por su Santo Espíritu a mi interior, aquel corazoncito de piedra duro. Ahora el Señor lo cambia, pone un corazón sensible a qué, a querer obedecer, a tener fe, a recapacitar, a pensar, a sentir, a no querer dañar a los demás. Es algo inexplicable, hermano. No crea que yo, porque he estado orando, y yo la Biblia me la he leído 70 veces, y yo es grande, estudios teológicos, mira, y tengo todo. No, fue la obra de Dios que inexplicablemente vino y hace cosas gloriosas dentro de nosotros, hermano. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Qué poderoso que es su evangelio. Cambia el corazón muerto y pone en él, en esa nueva criatura, como decir, un motor nuevo, hermano, para que experimentemos nosotros la fe salvífica, hermano, la experimentemos y no solo experimentarla, sino que al experimentarla ponemos por obra. Hay un cambio. Eso es, hermano, la nueva criatura. Es donde el libre albedrío ahora hago cosas que antes tal vez
reaccionaba de una manera tosca, brusca, y a veces también lo hago, ¿verdad? Pero me mido. No dejo irme como antes en una bicicleta, en una bajada sin freno. ¡Fua! No, me mido, me enojo, pero pero el enojo no se pone sobre mí, no. Es una lucha y algo bueno, porque ahora yo he sido justificado delante de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo, aplica eso en mi nueva naturaleza. Dice Romanos 5:1, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El entender, hermano, ahora que yo entiendo el pecado, ahora que la palabra, Dios por medio de su palabra me ha mostrado mi naturaleza, mi necesidad, y me doy cuenta en qué rumbo yo iba encaminado. Ahora que el Señor ha abierto mis ojos, ha abierto todos mis sentidos, ahora yo entiendo de las que me salve, o mejor dicho, de lo que Dios me salvó, tengo paz. Él, Él, Él viene y a través de Cristo fragua esa paz. Ya no soy enemigo de Dios. Ahora que entiendo, ahora soy su hijo por medio de Jesucristo. Les decía esto del apóstol Pablo, donde dicen que el evangelio, lo que todo lo que el apóstol Pablo escribe, ese no es el evangelio, dice, ese no es el evangelio. ¿Sabe, hermano? Y esto lo leímos nosotros lo estudiamos acerca de la manera como los santos del Antiguo Testamento también eran salvos. Es el mismo plan, hermano. No hay otro plan. Y con el hermano Jorge, hermano, mire, ponga mucha atención, de verdad, porque no hay un plan para cierta gente y no hay un plan para otra cierta gente. Es el mismo plan. Solo hay un plan, hermano. No hay plan A, plan B, plan C, no. Así que lo que la gente dice, el apóstol Pablo, dice que es el evangelio de Pablo, no. Hermano, es el mismo plan, hermano. Lo único que hace Pablo es explicarlo de una manera más clara, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que vemos siempre? Dios pone. El hombre siempre rechaza. El hombre no puede elegir. ¿Qué es lo que dice Habacuc? Para ver si eso de la fe es algo nuevo, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el justo va a vivir por la fe. ¿Qué es lo que dice Habacuc 2:4? He aquí que aquel cuya alma no es recta, dice aquel que es pecador, ¿qué es lo que hace? Se enorgullece y dice, confía en sí mismo. Rechaza a Dios, rechaza la misericordia de Dios porque no tiene la capacidad de hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando aquel ha sido trasladado, justificado? ¿Qué hace? Él empieza a vivir, dice Habacuc, por la fe vivirá, confiando en la obra de Dios, confiando en Dios. Hermano, qué precioso, qué satisfaciente, ya ni inglés ni español. Qué satisfecho, qué satisfacción más grande me trae a mí descansar en la poderosa manera que Dios me ha salvado. ¿Ah? No, no, pues póngase a pensar, estas son cosas que en mi mente me pongo a pensar. Ven, qué bueno que ha sido Dios conmigo. Me hace descansar. Es verdad, tengo mis cosas también. Estamos en la lucha, hermano, estamos en la lucha. Por eso necesitamos, anoche hablábamos de eso, acerca de la vida verdadera, Juan 15, que necesitamos estar siempre agarrados al tronco, a la mata, a aquel que fluye la vida, que es Cristo, de la obra que Él hizo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Mire, hermano, nos ha librado, hermanos. Entienda eso.
¿Se imagina estar en un cepo con unas cadenas a una pared atado, sin libertad? Cristo nos ha librado, hermano. Y nos ha librado, quiere decir que antes estábamos cautivos. Y esa cautividad, hermanos, esa cautividad, hermano, era en nuestro interior, hermano. Estábamos muertos, o sea, éramos esclavos del pecado de la muerte. Qué gozo más grande hemos de sentir en la libertad que Cristo nos ha dado, hermano. La conciencia ya no está esclavizada. Hermano, ahora nosotros somos renovados vuestro entendimiento, renovados vuestro entendimiento. Lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y va a venir el enemigo, el acusador, Satanás, a estar ahí bombeándote, tratando de hacerte caer siempre, recordando, diciéndote, y no, hermano, él fue vencido. Nuestra voluntad estaba muerta en el pecado. Y eran unos grilletes, hermanos, que nos tenían a las tinieblas. De ahí Cristo nos libertó. Ya para terminar, hermanos, solo quiero decirle esto. Somos libres, hermanos, somos libres en Cristo Jesús. El cambio, la libertad trae un cambio radical en la naturaleza y todo es por medio de Jesucristo, ¿ok? Y eso es lo que usted y yo hemos recibido y el libre albedrío, hermanos, por eso tenemos que pensar que estoy hablando. Son las cosas temporales, las del diario vivir o las cosas eternas, espirituales, que son para siempre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Ahí vamos a terminar. Vamos a terminar aquí. Déjenme poner aquí esto rápidamente antes que se me olvide. Pueden abrir sus micrófonos, hermanos. Y si usted nos está viendo por medio de las redes sociales y tiene alguna preguntita, no sienta pena en hacerla. Déjenos ahí la pregunta y le vamos a contestar. Solo le ruego que nos tenga un poquito de paciencia, pero sí vamos a tratar de contestarla, ¿ok? Hermanos, pueden abrir sus micrófonos si tienen algún comentario. Dije algo que no estaba bien, que piense usted que no estuvo bien, dígalo también, hermano. Eh, el micrófono está abierto, amén. Y también a los hermanos, una vez más les recuerdo que los también en las redes sociales, alguna pregunta que tengan, no tengan temor, no tengan pena, no hay preguntas tontas. Haga la pregunta ahí en las redes sociales y se la vamos a contestar, ¿ok? Solamente le pido de todo corazón, ténganos un poquito de paciencia, ¿ok? Amén. Pueden abrir su micrófono, hermano. ¿Desean decir algo, algún comentario? Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén, hermano. Amén, Pastor Amén, amén. Ronnie. Aquí estamos, bro. Sí, escuchando este el estudio bastante interesante y se me hace como que es como dice usted, un repaso de cosas que ya vimos allá en otras clases que Sí, hemos tenido los sábados, pero bastante interesante y es la realidad, hermano, que un muerto tiene decisiones personales, puede elegir personalmente. El mismo Ezequiel 36:26 dice que Dios les va a dar un corazón de carne, porque lo que tienen es un corazón de piedra, o sea que va a ser el cambio. Y eso es lo que tiene el- un- una persona que no ha nacido de nuevo, tiene un corazón de piedra, no ha nacido de nuevo, amén. ¿verdad? Es de que cuando Dios hace esa transformación, cuando Dios hace cambio, es cuando ya tenemos esa manera de poder elegir y de una manera en que Dios nos guía, pero no es que nosotros mismos podamos hacer esa elección, ese libre albedrío de poder elegir nosotros a Dios, eso es imposible, ¿verdad? Sino que Él, como dice en su palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había elegido, Amén. ¿verdad?
sino es que no es que nosotros no hemos elegido, no, Él nos eligió, Él nos amó primero, dice su palabra, Aleluya. antes de que nosotros lo amáramos. Amén. Así de que nomás un pequeño comentario, hermano, ya ustedes, como ustedes saben, pues ando aquí trabajando. Amén. Amén, gloria a Hermano, Dios. ¿por qué no hace la invitación al grupo del día de mañana a las 7 que usted va a estar encargado de dar la clase? Amén, amén. Sí, el día de mañana nos vamos a estar reuniendo, vamos a tener una clase presencial ahí en la casa de nuestros hermanos Berrillo, nuestro hermano Oscar, hermana Marlene, el sábado, el día de mañana a las 7 de la noche. La dirección se me pasa, no sé, solo me acuerdo de la calle Grassland se llama. En, 2324 Grassland Drive sí, en la ciudad en de Enio. California, Cor- 531, perdón. Amén. Para todos aquellos que nos quieran acompañar, pues ahí estamos. Vamos a tener un estudio bastante interesante acerca de la justicia de Dios. Amén. Estamos estudiando acerca de las grandes doctrinas de la Biblia por el doctor y teólogo Archie Sproul. Amén. Interesante. No se lo pierdan, ahí vamos a estar. Dios les bendiga a todos. Y también los invitamos, ya saben, el domingo a las 1:30, escuela dominical, 2:30, el servicio, hermanos. El domingo es el día del Señor. Mire, aparte un día, tome esta decisión, hermano. Lo animo, lo exhorto. No lo regaño, exhortar no es regañar. Y en las redes sociales también les digo lo mismo. Los exhorto, los animo que el día domingo, el día del Señor, nos reunamos como el cuerpo, como una comunidad de creyentes, que lo hagamos todos. Démosle un día al Señor, hermano. Dediquemos ese día al Señor. Solamente son 5 horas. Hermanos, no se nos quita nada, no perdemos, para más salimos ganando, hermanos. Haga el intento más honesto de hacerlo, hermano. Trate, si no tiene transporte, háblenos, vamos a buscar cómo hacerlo, pero vamos a reunirnos, hermanos, con todos nuestros hermanos, a juntarnos, como es el hermano Jorge, no individualmente, sino como un solo cuerpo, ¿verdad? A todos a exaltar al Dios que ha salvado a mi hermano, a mi hermana, a mí. ¿Ok? Por eso necesitamos reunirnos el día del Señor, que es el día domingo, ¿ok? Eh, ¿Alguien más decide decir algo? Sí, hermano, buenos días a todos. Quería nada más, no sé si, yo sé que hay gente que quizás es nueva, no ha escuchado, digamos, ciertas enseñanzas que hemos dado ya, como por ejemplo acerca de la gracia. Y nosotros siempre mencionamos la gracia de Dios, ¿verdad? Pero hay dos, digamos, aspectos de eso, la gracia común de Dios y la gracia salvadora. Y ya sabemos que son dos conceptos teológicos que describen, o sea, diferentes aspectos de lo bueno, de la bondad de Dios hacia toda la humanidad. Y mucha gente, o sea, escucha eso, pero en realidad no sabe quizás de lo que estamos hablando. Y aquí entonces solo busqué unas definiciones acerca de la gracia. Y la gracia salvadora de Dios es el amor específico y redentor que trae la salvación a aquellos quienes Él llama a sí mismo. Amén. Esta gracia salvadora es particular, dado solo a aquellos que son salvos, los elegidos. Es Amén. eterna, trata sobre la vida eterna y la transformación espiritual. Ejemplos: el perdón de los pecados, la regeneración, o sea que nacer de nuevo, la fe en Jesucristo, la justificación, la santificación y la glorificación. Y el propósito es llevar a las personas al arrepentimiento, la fe en Cristo y la salvación eterna. Ahora, a diferencia de la gracia salvadora, está la gracia común. La gracia común de Dios se refiere a la bondad universal, no salvadora, que Dios muestra a todas las personas, independientemente de su estado espiritual. Amén. Es universal, dada a todas las personas, creyentes y no creyentes por igual. Es, en vez de eterna, es temporal. Trata sobre la vida terrenal y las bendiciones. Ejemplos: la capacidad de experimentar la belleza,
la alegría, el amor, la, la contención del pecado en la sociedad, por ejemplo, mediante gobiernos, las leyes y hasta nuestra propia conciencia. Amén. La provisión de alimentos, lluvia, la salud, talentos y habilidades, el desarrollo de la cultura, la ciencia, la medicina, la moral, incluso entre quienes rechazan a Dios. Y el propósito es preservar el mundo, permitir el florecimiento humano y guiar a las personas hacia Dios, aunque no es suficiente para salvarlas. Amén. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano Jorge. Eso es lo que el hermano está hablando, es lo que yo le decía, la gracia común, que es la que detiene que el hombre sea más malo de lo que puede hacer. Mi esposa quiere decir algo. Amor, ¿tiene el micrófono? Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos. Primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por estas clases que están muy, muy bonitas, como nos enseñan, ¿verdad? Para mí es grandioso entender su palabra. Hemos estado en varios diferentes institutos bíblicos y realmente pues ahora el entender la palabra, eh, podemos ver el error también que muchas veces nos enseñaron, ¿verdad? En estos institutos bíblicos. Eh, Mi pregunta es esta, es sobre la conciencia, ¿verdad? Ujú. En uno de los institutos me acuerdo que uno de los pastores decía que si la conciencia te acusa, es pecado, es pecado. Un ejemplo, hablábamos de las personas que están en las iglesias donde se les exige y les dice que es pecado, por ejemplo, a las mujeres usar ciertas vestimentas, maquillarse, eh, donde son iglesias bastante legalistas, ¿verdad? Y entonces el pastor decía, pues esto no es pecado, pero si vas contra tu conciencia, puede ser pecado, ¿verdad? Y eso me confunde un poco, ¿verdad? Porque eh, lo que yo entiendo, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es que ahora nosotros somos libres en Jesucristo, ¿verdad? No hay más condenación en nosotros. Sí, Posiblemente estábamos equivocados y la conciencia nos ató a esa manera de un pensamiento que no es bíblico, de una mala interpretación bíblica. Entonces, igual, al decirnos, si vas contra tu conciencia es pecado, pero si lo que tú sabes es erróneo, yo en mi pensar, ¿verdad? No debería por qué pensar que es pecado, porque por ignorancia o por la manera que se nos enseñaba antes, fue atada a nuestra conciencia. Y ahora el Señor dice que su Santo Espíritu es el que está con nosotros, es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos enseña, ¿verdad? Él es el que nos redarguye de pecado. Ahora nuestra conciencia debe estar eh, en Él, ¿verdad? Atada a Él, a su Santo Espíritu. Entonces esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia acerca de que si nuestra conciencia nos acusa, aún siendo algo, una práctica errónea? ¿Cómo podemos ver eso, verdad? Sí, ok. me explico, ojalá que no te haya confundido. Eh, si entendí la pregunta de la manera correcta, Dios puso en todos los seres humanos, lo dice Romanos, la conciencia como una manera de que nosotros podemos entender. Todos los seres humanos tenemos la conciencia, ¿verdad? Es algo que Dios ha puesto en nosotros para poder mirar las cosas de una manera correcta. Y también nos culpa, nos sirve también de, como decir, un instrumento de juicio en nosotros. Ahora, ¿qué sucede en las iglesias con aquellos creyentes que son enseñados de una manera equivocada y se han vuelto esclavos de la ley? Porque eso es lo que supuestamente te enseñan equivocadamente, te enseñan a depender. Eh, Ninguno de nosotros, hermano, somos inocentes delante de Dios. Aún la Biblia dice que Dios iba a poner pastores conforme a nuestro corazón. Hay personas, hay creyentes
que han sido enseñados de esa manera y que ellos se atan a hombres y a doctrinas falsas. Y es porque, sinceramente, hermanos, a veces no queremos entender qué es lo que estoy diciendo. Hay gente, hay creyentes que les gusta a ellos a través de la manera como ellos practican la supuesta religión, buscan de Dios, sentirse ellos importantes y que están haciendo lo suficiente. Ya la creencia, ya la fe de ellos, ya la salvación no es por gracia, sino que ahora es por las obras de ellos también. El Evangelio, hermano, nos dice que ninguna de nuestras obras o todas las obras son como trapo de inmundicia, lo dice Isaías, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando yo vengo y dependo y se me enseña a depender, o mejor dicho, no, a añadir mis obras a lo que Dios Jesucristo hizo en la cruz, y yo ahora eso me ha creado un orgullo espiritual en mí, eso no es el Evangelio, hermano. El Evangelio es depender totalmente en la obra de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos va a guiar al evangelio correcto. Ya si yo deseo seguir igual, voy a hacerle caso omiso a lo que la palabra me dice y voy a confiar más en lo que el hombre me está enseñando. Y eso es algo que sucede muy a menudo. Mi esposa estaba hablando de que hemos ido a institutos bíblicos. Sí, la ignorancia, hermano, no es excusa delante de Dios tampoco. La Biblia lo dice en Romanos, que Dios puso la conciencia en todos. Le dice Romanos, creo que 1 o 2. No hay excusa. Y todos los hombres vamos a ser juzgados por el Evangelio, por la verdad de la necesidad de un Salvador. Eh, es algo, es algo que necesitamos entender, algo muy, necesitamos entenderlo bien acerca de nuestra conciencia que está esclavizada al pecado, pero cuando viene Cristo y su obra se aplica en nosotros, somos libres para poder creer y vivir confiados en la fe, en la obra de Él. Eh, no hay excusa, hermano, no hay excusa. La Biblia está ahí para todos. Y hay que pedirle a Dios que en su misericordia nos ayude a entender, nos ayude a comprender. Y si conocemos personas o familia o hermanos que aún están atados a doctrinas, a enseñanza de hombres, pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos como tuvo en nosotros. No sé si eso atiende a la pregunta que hiciste, amor. Amén, amén, gracias. Sí. Sí. No sé si puedo yo también Oh, sí, opinar hermano. un poco de eso. Sí. Lo que yo entendí de la hermana Erika es de que le estaban enseñando de que si usted está en un lugar y que le enseñan ciertas cosas que vienen siendo legalistas, están ellos atando tu conciencia a esas cosas. Por ejemplo, no, las mujeres no usar pantalones, no se pueden maquillar, los hombres vestirse de cierta manera, no pueden tener bigotes, barbas, nada de eso. Que eso le están imponiendo todas estas reglas externas que para uno no son bíblicos, pero lo otro es que ellos ahora creen en su corazón de que eso es lo correcto. Y entonces al ellos quebrantar esas reglas, están, uh, están pecando en contra de Dios. Y entonces hay una parte en la Biblia donde dice de que cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de los que quieren guardar cierto día, que dicen unos que un día a la semana es
lo que se debe hacer, mientras hay otros que dicen que todos los días son por igual, y otros dicen que no pueden comer ciertas cosas, y otros dicen que sí. Lo que está diciendo es que háganlo todo para la gloria de Dios. Pero el problema es cuando estas personas atan la conciencia en cosas que no son ni bíblicas, ellos van a tener que rendir cuentas a Dios. Los maestros, los pastores que están enseñando esas cosas. Las personas que han caído en eso y creído en eso, tienen sus conciencias, como les digo yo, atadas, que al hacerlo para ellos es pecado. Entonces ellos al hacerlo, en una manera están, en cierto sentido, están pecando, porque ellos dicen esto es pecado contra Dios y aún así lo hacen. Pero obviamente a ellos se les tiene que enseñar lo correcto. De todas esas cosas no son bíblicas para empezar, y no es pecado el ir en contra de esas reglas exteriores, pero en su conciencia ellos están pecando. No sé si eso es más o menos lo que estaba preguntando la hermana Erika. Y este hermano Jorge que Pablo dice en Romanos 2 17 en adelante, habla de los judíos de la ley. Ustedes saben, los judíos, ellos habían tomado la palabra de Dios y la habían convertido como en el instrumento, ya no era la gracia, ya no era fe, sino que era el instrumento que ellos utilizaban para apoyarse. Y Pablo les dice, hey, tú que tienes sobrenombre judío, supuestamente tú conoces la ley, le dice. Te apoyas en la ley y aún eso, te glorías en Dios. Pretendes conocer su voluntad, dice el versículo 18, e instruyes a los otros y confías que eres guía de los ciegos, instructor de los indoctos, dice. Tú que enseñas a otros. Y así una pregunta, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Dice. Lo que no se dice es que no se ha de adulterar. ¿Por qué adultera? Dice. ¿Por qué te pones, dice, te jactas en la ley? ¿Por qué tú confías tanto en las obras que tú niegas y no en la gracia de Dios? Y el versículo que el hermano Jorge decía era 1 Corintios 9, perdón, 10, donde viene y dice, no seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Aquellos que le dicen, no coman, no beban, no hagan esto. ¿Por qué no mejor todo lo hacen para la gloria de Dios? Hermano Carlos, Colosenses capítulo 2 del verso 16 hasta el 23, tal vez lo puede leer. Colosenses 2, 16. 16 dijo, varón. O 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto al movimiento del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis al precepto como no manejes, no gustes, ni aún toques? Gracias, hermano. Eso, la conciencia, hermano, el Señor nos libera, hermano. A la nueva criatura, Él la libera, la conciencia, y nos lleva a cuando usted, hermano, empieza a escuchar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que creer en este hombre, tú tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Sí, tenemos que dejar el pecado, pero las acciones que nosotros hacemos no son las que nos salvan. Que me deje el pelo largo, que no coma esto, que guarde tal día. Todo eso solamente, como dice aquí el apóstol, eran sombras. Ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús, hermanos. Y si el Hijo nos liberta, nos libertares, vamos a ser verdaderamente libres. La conciencia, hermano, tiene que estar
apegada ¿a qué? A la voluntad de Dios, ¿ok? Hermana Erika, Amén, amén. Gracias, gracias. Sí, todo muy bien. ok. Gracias, George. Brother George, thank you. You're welcome, welcome. Sí, amén. A mí me da tristeza, hermano, cuando los creyentes vienen de la esclavitud, de una religión, y se hacen esclavos ahora de un hombre y de una iglesia. Hermano, a mí me da tristeza eso. Lo único que están cambiando, y hay gente que lo hace, hermano, porque eso lo hace sentirse importante espiritualmente, orgullosamente espiritual hablando. Lo hace sentirse bien. Que yo hago esto y esto y esto y esto. Por eso es que Dios me tiene que amar más. No, hermano, no se trata de eso. Amén. No sé si alguien desea decir algo más. Una Oh, cosita más. hermano Carlos. Sí, amor. ¿Aló? No, Ah, dale, amor, dale vos. Un momentito, hermano Santiago. sí, sí, hermano, está bien. Perdón, hermano. Ujú. Solo una cosita que una vez estaba yo, ¿verdad? Meditando. Es esto de que pasó, ¿verdad? En el momento que Adán y Eva, ¿verdad? Cayeron en el pecado, cuando Satanás le dice, el día que comieras de ese fruto, Dios sabe que vas a tener el conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? Y más bien ese conocimiento del bien y el mal fue la caída del hombre, fue lo que nos ató. Eh, para mí es tremendo, ¿verdad? El que pensando ellos que iban a ser como Dios, el anhelo del hombre es siempre querer tomar control, ¿verdad? De su propia vida, fue algo que los tentó, ¿verdad? Les llamó la atención, pero más bien ese conocimiento del bien y el mal fue ahora lo que nos ata a todos, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, corríamos nada más al hacer el mal. Sí. Eso del árbol del bien y el mal, la tentación fue la desobediencia. ¿Por qué sentir insatisfacción a lo que Dios nos dice que no hagamos? ¿Por qué tenemos que buscar? Eso fue lo que Satanás hizo, tentar al hombre a que sintiera desatisfacción a lo que Dios había hablado. ¿Sí? Cuando dicen legalismo, ¿a qué se refieren? ¿O qué significa decir legalismo? Legalismo es la práctica donde los creyentes tratan de ganarse el favor de Dios o mantener la salvación por medio de las obras propias, siguiendo una lista de preceptos de leyes de hombre. Que hago yo? Preservo lo que Dios ha hecho en mi vida, yo me gano el favor de Dios y yo vivo mi vida siguiendo reglas de hombre. Eso es legalismo. Los judíos eran legalistas en el aspecto que ellos trataban de seguir la ley. Por eso Santiago viene y Santiago dice, hey, si has cumplido 9 mandamientos, pero fallas en uno solo, ¿sabe qué? Los 9 que cumpliste son anulados porque nunca vas a poder satisfacer la ira de Dios o estar bien delante de Dios por medio de tus propias obras personales. El legalismo lo que hace es enseñar al creyente o hacerlo confiar, hermana Tania, en que yo merezco. Yo puedo preservar o yo puedo ganar el favor de Dios conforme a mis obras siguiendo las reglas y muchas congregaciones de la rama pentecostés carismática, eso es lo que hacen. Imponen leyes que aún, por eso es que Pablo le dice a los judíos, tú que eres judío, dice, tú enseñas muchas cosas, dice, y no practicas nada. Eso es legalismo, hermana. No sé si le contesté, si entendió. Hermano Carlos, y por un lado que ni la ley misma la podíamos cumplir,
y correcto. encima le ponían más tradiciones encima a los fariseos. Sí, Y era que, pues, por eso que, por eso dice la palabra que cruzan ríos y mares, dice, para ganar un prosélito, y cuando lo ganan, lo hacen dos veces más, como dice, dos más peores que antes, ¿no? Que el diablo. O sí, sea, ese, tradiciones ni las leyes lo podemos cumplirlas, hermanos. Entonces, las leyes mismas. Por eso que es la gracia de Dios de lo que se ha tratado esta clase. Y mi hermana Erika también estaba hablando. Eso me llevó, hermano, a primera de Juan 3, donde dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, ¿no? Yo creo que a veces, hermanos, como, bueno, mi hermana Erika lo respalda porque escuchamos a veces otros estudios, y cuando uno también está empezando, hermano, y pues te clavan ese tipo de teologías que no se ajustan, hermanos, a la palabra de Dios, uno se queda con esas cosas porque suena como se dice, ¿cómo se llama? Que te condenan, ¿no? En 1 Pedro habla, hermanos, como ejemplo, sobre la vestimenta, ¿no? Dice que un 1 Pedro 3:4, que vuestro estavío no sea el ostentoso, sino dice, eh, no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, lo que vale, hermano, delante de Dios es el interior de las personas. Y creo que Dios también nos va a llamar la atención porque, hermano, en la clase que tú has dado, brother, pues empieza que con la gracia de Dios hemos sido transformados nosotros, dándonos una nueva perspectiva de ver las cosas, ¿no es cierto? amén, Y, y cuando pasan este tipo de cosas, de enseñanzas, que son legalistas, que atentan, no, claro, uno piensa y dice, ¿seré salvo? Yo mismo estoy leyendo acá en 2 Timoteo 2:19, dice, hermano. ¿Qué cosa dice en 2 Timoteo 2:19? A ver, creo que lo tengo acá. Dice aquí, 2 Timoteo 2:19, dice, no obstante, dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, ¿no? Y que parte de iniquidad, aparte de la iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Sumado a esto, hermano, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O amén, sea, en realidad, creo que en la medida que estamos también progresando, hermano, en conocer la palabra de Dios, vamos a ir quitando todas esas cosas, ¿no? Que quizás vamos a ir depurando, digo, todas esas malas praxis, malas enseñanzas que nos dieron. Por eso la palabra de Dios es nuestra fuente para quitar cualquier duda, cualquier condenación, porque a veces uno se pregunta, uy, entonces ¿qué? Y por eso Romanos 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y el Espíritu de Dios es el que mora en cada uno ya, y Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Eso mencionaste, hermano, hoy día ese 8:30, 6. y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres, Ujú, ¿no? Y eso, la palabra de Dios siempre va a ir, como ayer decías en la vida verdadera, hermano, que el Señor es el labrador, ¿no? El Padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. Y Él va a ir podándonos, hermano, así estamos. Somos, como dice, diamantes en bruto, y nos va a ir limando hasta que saque, hermano, pues lo que el Señor quiere que nos parezcamos, a esa semejanza en Cristo. amén. Hermano, una última cosa que quería, Sí, es que hermano. andaba buscando este pasaje, no me acordaba, pero es Hechos 15.
el momento que tuvieron el concilio de Jerusalén. Empezando con el versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, refiriéndose a los gentiles, pues. Sí. Y entonces el versículo 10 dice, ya hablando del apóstol Pedro, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Amén. O sea que eso es ponerle yugo a la gente. Y por eso te digo, lo que están haciendo estas personas, están atando sus conciencias a que guarden esto, a que hagan lo otro, a que no hagan esto. O sea, le están poniendo reglas Que, exteriores que no tienen nada que ver con la moral, digamos, la ley moral de Dios, sino que es leyes externas que no tienen nada que ver. sí, y que no salvan tampoco. Y Yes. esto, mi esposa estaba hablando de esto del árbol del bien y el mal que aparece en Génesis 2:9. Y saben una cosa, hermano, Dios a su tiempo, él iba a, o mejor dicho, él creó al hombre para que conociera el bien y el mal, y el ejemplo principal es Adán. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Viene el hombre, es influenciado. Cuando digo influenciado, el hombre tomó la decisión de dejar de escuchar a Dios, confiar, no tener fe en lo que Dios le había dicho y escuchar a quién, a la serpiente. Dios en Génesis 2:17, cuando habla ese árbol del bien y el mal, no, no comerás. Es como una prueba que puso él, una prueba para probar que, para ver que evidenciara lo que había en el corazón del hombre, lo que había, si había confianza en lo que Dios le dijo, hey, no comas de eso, no te conviene. ¿Qué hizo el hombre? Escuchó a la serpiente, siguió su sentimiento y ¿qué sucedió? Cayó. Pero vemos cómo nosotros en Apocalipsis 22 habla del mismo árbol del bien y el mal. El árbol de la vida se llama, que ahora este árbol va a estar, aquel árbol que fue plantado en el Edén y que el hombre sirvió de tropiezo, él está siempre, ahora va a estar en el Apocalipsis, está en medio de los redimidos, en medio del pueblo de Dios, y que dice que va a dar fruto. Nosotros ahora vamos a conocer. En medio de la calle de la ciudad y uno y otro lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos, cada uno, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El conocer a Dios, el depender a Dios, el confiar en Dios, es lo que ahora nosotros entender que Él siempre quiere el bien para nosotros. Eso es parte de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Ok? Ah, gracias, hermano Jorge, lo que estaba leyendo, eso de Hechos, del Concilio de Jerusalén, eso es una gran realidad. Hay iglesias donde están imponiendo muchas leyes en el ser humano, superficiales, pero el corazón no cambia. Estaba viendo ayer un reportaje de las leyes Sharia en los musulmanes en la ciudad de Londres, donde el hombre viene, este hombre en particular, donde este reportaje, casado con una mujer de Pakistán. Él es pakistaní, nacido en Londres. La mujer tiene 3 hijos y él viene y decide divorciarse de ella porque no la quiere, dice que nunca la ha querido. Y viene la ley musulmana, le da el derecho al hombre a hacerlo, pero la mujer no puede. Imagínese eso, hermano.
Imagínense eso. Sí, hermana Luz. Hola, hermano, bendiciones a todos. Mire, qué interesante. Yo solamente darle las gracias a usted, al pastor Ronnie, a todos los que nos vienen a traer esas enseñanzas que para mí es realmente maravilloso porque pues estamos aprendiendo y hoy lo que trae de libre albedrío, que es lo que muchas personas luego nos dicen, ¿verdad? Cuando les comentamos que la salvación no depende de nosotros y que nosotros no somos los que buscamos de Dios. Y se enojan y yo a veces me pregunto, ¿por qué si ellos están también leyendo la Biblia, por qué no quieren aceptar lo que la Biblia está diciéndonos? Porque no es usted ni es cualquier otra persona la que viene y nos dice, ¿verdad? Bueno, esos temas yo creo que después los voy a ir entendiendo. Simplemente nomás quería agradecer a las personas que al comentar aquí con usted nos esclarece más un poco. En mi caso, que soy bien lenta para aprender, doy gracias a Dios que me tiene en esta posición porque yo pienso que al igual que ustedes somos más que bendecidos porque estamos viendo las cosas como son, ¿verdad? Y esto a mí me llena de, no sé, un gozo al saber que no estoy aquí por las cosas que yo he hecho, por obras, que no estoy aquí porque yo quise buscar de Dios, que no estoy aquí porque mi libre albedrío me hizo tomar esta decisión. Y para mí eso se me hace como bien impactante, hermano. Yo les quise compartir esto, porque para mí la verdad sí es bien grande, estoy aprendiendo y tengo muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas, y también al darme cuenta que por qué mi familia está tan renuente, pero luego me conformo y digo, bueno, personas que realmente conocen de la Biblia piensan también cosas así y que aún así tienen sus congregaciones y están enseñando de esa forma y son grandes congregaciones. Entonces yo digo, bueno, pues Dios es bueno conmigo y doy gracias a Dios, doy gracias a las personas que Dios pone para que esclarezca nuestro entendimiento. Y estoy tranquila porque si la salvación no depende de mí para mí misma, mucho menos va a depender para los demás lo que yo les diga o lo que yo haga. Tal vez mi testimonio de vida tenga mucho que decir, pero no es en el tiempo mío, ¿verdad? Y entonces lo comento, hermano, porque en veces me siento débil porque digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me siguen sucediendo cosas? Pero luego vengo y pareciera que el Señor me habla a través de los estudios o de ustedes que vienen y nos traen la enseñanza. Y ya me quedo tranquila. Ahorita no quería comentar porque, en primera, porque lo que dijo la hermana Erika me esclareció cosas, lo que dijo el hermano Oscar, lo que dijo el hermano Santiago, el hermano Ronnie.